Sí, definitivamente. El quimento de los tacones odiaba a las mujeres. Son una de las peores cosas que se pueden hacer. Generan deformidades de todo tipo, ¿no? O sea, generan acortamiento de tendón de Aquiles, juanetes, juanetillos. Entonces es bien importante tener una actividad física que nos permita, sí, lubricar y nutrir nuestro cartílago, pero no que nos lleve al punto de generarle un exceso de actividad física que lo lleve más allá de su capacidad natural o de movimiento, de carga o de regeneración en las capas que sí tienen esa propiedad de poder regenerar. Bienvenidos a un capítulo más en Dosis de Salud. El día de hoy pues estamos muy contentos porque vamos a hablar de un tema súper interesante y para ello pues le voy a dar la bienvenida al doctor Felipe de Jesús de Santos Loreto, especialista en ortopedia y traumatología de Hospital Ángeles Roma. Pero antes recordarles que ya saben, todos los miércoles a las 7 tenemos capítulo nuevo dentro de este canal Salud 180 para que no se lo pierdan. Pero ahora sí, doctor, pues bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Erika. Bueno, pues el día de hoy, primero que nada agradecerte aquí por la invitación y agradecer al Grupo Ángeles por esta oportunidad que nos da aquí de platicar con ustedes un poquito. Sí. Me gusta mucho empezar este tema de lo que vamos a platicar de los reemplazos articulares, haciendo primero una pequeña introducción, que eso nos ayuda mucho a que los pacientes puedan comprender más fácil de qué deriva todo esto, ¿no? Primero que nada, hay que entender unos conceptos importantes. ¿Qué es una articulación? Bueno, las articulaciones, en este caso las que vamos a hablar, que son las articulaciones móviles, son las articulaciones que nos permiten, como dice el nombre, movernos, ¿de acuerdo? Okay. Es la parte de donde se unen dos huesos que tiene esa capacidad de movilidad, que tiene esa capacidad que deslicen uno sobre otro. ¿Qué es lo que tiene que tener una articulación para que puedan deslizar? Es el componente más importante en este caso, que es el cartílago. Y el cartílago lo que hace es tener un coeficiente de fricción muy bajo, realmente sumamente bajo. Eso le permite que pueda deslizarse un hueso sobre otro con prácticamente nada de fricción y que obviamente no genere dolor, y eso le permite al paciente pues tener un movimiento, obviamente, a cualquier persona totalmente normal. El cartílago, a mí me gusta explicarle a mis pacientes siempre que es como si fuera un árbol, ¿de acuerdo? Tiene una parte muy profunda que es como si fueran sus raíces, que son las que se anclan al hueso. Okay. Luego viene una parte muy compacta y densa que es como si fuera el tronco, y de ahí se distribuye hacia el resto de las partes que ya son un poco más holgadas, como si fueran las ramas y las hojas del cartílago, ¿de acuerdo? Entonces, esas capas son bien importantes. Si empezamos a perder las capas superficiales, como cuando uno poda un árbol, no hay tanto problema, puede volver a crecer y se regenera. Si tenemos daños en las partes más profundas como el tronco o como las raíces, ahí es cuando se vuelve realmente un problema importante y es cuando derivan el problema de la osteoartritis u osteoartrosis, que aunque se manejan de manera similar, tienen pequeñas diferencias, pero para fines prácticos lo manejaremos como osteoartritis. Okay. ¿De acuerdo? Ok, entonces ¿articulación y cartílago es lo mismo o es...? No. El cartílago es la parte de la articulación en donde está el contacto propiamente de hueso con hueso. Ya, que es lo que se puede desgastar. Exactamente. Que ocurre también, por ejemplo, si de niño hiciste mucho deporte. Exacto. ¿No? Sí, de hecho, una de las causas de esto, que vamos a seguir platicando ahorita, es eso, es el exceso de actividad, el exceso de fricción, y eso empieza a generar obviamente un desgaste, porque como es una situación de fricción, las articulaciones se someten a fricción, y esa es su función básicamente. Están muy bien hechas para soportarlo, pero como todo tiene su límite, y siempre le decimos, ¿no? Todo por servir se acaba y todo acaba por no servir. Entonces, si abusamos a veces de esas articulaciones, bueno, pues se van a terminar desgastando como cualquier cosa que sufre desgaste en la vida. Yo he escuchado, tú me dirás, que en rodillas es lo más común. Sí, de hecho, de los lugares que son más comunes que se lastimen son las rodillas, la cadera, la columna en algunos casos en particular, las manos y en ciertas ocasiones también un poquito el hombro. Es de los que se lastiman más. Y si no se atiende, entonces viene este tema de la osteoartritis. Exactamente. Si no se atiende a tiempo, viene el problema de la osteoartritis, que ya es la complicación, digamos, más seria del proceso de degeneración o desgaste, que a pesar de que siempre está el riesgo, bueno, hay maneras de que puede producirse, hay mayores situaciones que lo desencadenan y hay formas también que podemos intervenir para prevenirlo o tratarlo. Claro, y de prevenir, lo acabas de mencionar, ¿se puede hacer algo? Sí, de hecho, para prevenir, pues primero hay que entender a veces un poquito los factores de riesgo que tenemos, ¿no? Ya teniendo en claro qué es lo que lo produce o cuáles son las cosas que más pueden llevarnos a generar una osteoartritis, esos son los puntos donde podemos empezar nosotros, digamos, a atacar, ¿no? Si nosotros a lo mejor tenemos un poquito, ahorita es un tema muy controversial, ¿no? A veces mencionarlo, pero son articulaciones que son de carga, ¿de acuerdo? Principalmente las que mencionábamos, ¿no? Rodilla, cadera, columna, son articulaciones de carga. Por lo tanto, entre más carga una articulación, más peso. Entonces, ahorita yo estoy totalmente de acuerdo. Tenemos que amarnos como somos.
hay que aceptarlos, los cuerpos humanos vienen en todos tamaños y formas, eso es totalmente verdad. Pero por evolución nuestros cuerpos están hechos para cargar cierto peso de una manera sana. Entonces, si en algunas ocasiones estamos cargando más peso del normal, eso puede llevarnos a un desgaste, ya sea peso propio. Hasta en el CrossFit. O exacto, es lo que te iba a decir. Ya sea peso propio, si estamos cargando peso propio de más o estamos cargando un peso excesivo, que nos gusta mucho en el gimnasio, echarnos una barra con 200 kilos en la espalda, eso no es saludable. ¿De acuerdo? O si vamos al CrossFit y estamos brincando y cargando 100 kilos una y otra vez, eso no le gusta al cuerpo. ¿Ves? Yo por eso no voy. Exacto. No. Eso es un punto muy importante y eso ahorita vamos a llegar. Como me dijiste, vamos a prevenirlo y ahí vamos ahorita a atacar en esa situación de la actividad física. Porque ya hablando en serio, por ejemplo, sí es que es muy bueno hacer actividad física y te gusta y sabes la técnica y tienes un buen coach y tal, pues a lo mejor utilizarás unas rodilleras que te ayuden a ese peso, no sé, estoy hablando una faja. Claro, es muy importante siempre tomar esto. La parte del ejercicio y la actividad física es primordial para mantener nuestras articulaciones sanas. Volviendo a esas analogías que les mencionaba hace rato del árbol. Bueno, ahora vamos a pensar en el cartílago como una esponja. Las capas más superficiales del cartílago son como si fuera una esponja. Funciona su nutrición, además de la parte que viene de las raíces y va subiendo desde el hueso de la nutrición, las capas más superficiales del cartílago no tienen esa propiedad. De hecho, las últimas partes del cartílago son muy transparentes porque tienen muy poca circulación sanguínea. Por lo tanto, se nutren del líquido sinovial. Entonces, si nosotros tenemos una baja actividad física, no puede funcionar de esa manera el esponjeo que debe hacer nuestro cartílago para exprimir, digamos, los nutrientes que ya utilizó o sus sustancias de metabolismo y absorber nutrientes nuevos. Entonces es bien importante tener una actividad física que nos permita, sí, lubricar y nutrir nuestro cartílago, pero no que nos lleve al punto de generarle un exceso de actividad física que lo lleve más allá de su capacidad natural o de movimiento, de carga o de regeneración en las capas que sí tienen esa propiedad de poder regenerar. Ok, y ahora que se escucha tanto de que el caldo de hueso y toma quién sabe qué, ¿sí funciona? Bueno, ahí hay un punto muy importante. Vamos a volver a lo del arbolito, ¿sale? Todas esas cuestiones o intervenciones que podemos tener como la cuestión de la dieta, ¿sí? La cuestión de a lo mejor suplementación, el caldo de hueso, como mencionas, el colágeno hidrolizado, la glucosamina y condroitina, todo ese tipo de cosas funcionan como suplementos, ¿de acuerdo? Son algo que nos ayuda a darle los nutrientes necesarios al cartílago para que pueda mantenerse lo más saludable posible y que ese líquido sinovial tenga como la mejor consistencia, pero es como darle su abono al árbol, ¿de acuerdo? Ya si llegamos a un punto... Y ser constantes, ¿no? Y ser constantes, o sea, es importantísimo. Tienes que ser constante y disciplinado con esta situación de tu nutrición. Necesita esos nutrientes el cuerpo y el cartílago en este caso para mantenerse. Si no le damos esos nutrientes, pues no se va a regenerar, pero tiene su límite. Volvemos al árbol. Si nosotros ya tenemos un daño en la raíz, le des el abono que le des y le des los nutrientes que le des, aunque lo riegues, no va a crecer. Entonces tenemos que atacar antes de que tengamos un daño en las capas más profundas del cartílago. Si el daño es muy superficial y apenas va iniciando, es el momento donde tenemos que intervenir. ¿Puedo aprovechar a mi consulta Claro personal? que sí, adelante. Sí. Yo hice mucha gimnasia artística olímpica y hay mucho impacto, ¿no? Claro. Entonces mucho golpeteo y tal. Las consecuencias ya las tuve más de 15, 16 años o tal, ya era rodillas. De hecho, tuve la operación de una de ellas, la otra no me la operé. Aunque la que no me operé se supone que es la que estaba más mal, pero no me daba lata. ¿No? Sí. Más la otra sí. Y lo que me explicaron es que el cartílago estaba deshilachado. Como si tuviera, unos hilos ahí salidos, que era lo que me causaba el dolor. Entonces me hablaron que lo habían rasurado, o sea, como para que no molestara. Y desde entonces tengo mi suplementación, la condromatina, la glucosamina y condroitina. Esa. Y el colágeno hidrolizado, en donde estoy siendo constante porque dije, y según yo, sí me ha servido. Claro, tiene su función. De hecho, en esas etapas, cuando mencionas que apenas está como deshilachando, eso significa que todavía las capas profundas del cartílago siguen sanas. Y las capas superficiales empiezan a desgastarse y por fricción empiezan a generar ese efecto como que se deshilachan. Lo que se hace en esa que te hicieron una artroscopía, se hace un rasurado de las capas que están un poco más deshilachadas y se les aplica una cosa que llamamos radiofrecuencia o plasma, que lo que hace es cambiar un poco la estructura del colágeno aplicando eso, la radiofrecuencia o el plasma, para hacer un poquito más compacto otra vez esas capas
finales del cartílago que estaban empezando como a deshilacharse para que tenga un poquito más de soporte y estructura y se te quite el dolor y tenga sobrevida, sobre todo es eso. ¿Y se puede llegar a regenerar? Las últimas capas tienen ese potencial. Okay. Es limitado y hasta cierto punto. Los niños y sobre todo si eres a lo mejor adolescente tienen mucha mayor probabilidad de que esto suceda. Si ya a lo mejor fue en una edad un poquito ya mayor, la posibilidad de que estas capas puedan regenerarse son menores. Conforme más vamos avanzando en la vida porque también se van desgastando, ¿no? Ahora, si se llega al punto de que se tiene que reemplazar, o sea, ¿eso que se reemplaza es artificial o es como un sí, de hecho tejido? Ya... No. Ya cuando se hace, por ejemplo, la osteoartritis se maneja por etapas, ¿no? O grados. Tenemos un grado 1, que es más o menos lo que tú mencionabas. Tenemos un grado 2 en el que ya se empieza a perder la altura como tal del cartílago de tanto que se desgastó. Tenemos un grado 3 en el que prácticamente ya casi no hay nada de cartílago. Y tenemos un grado 4 en el que prácticamente ya es roce total hueso con hueso. En esos casos, cuando ya hay roce con hueso, pues es imposible que eso se regenere. No hay forma. Y te van a decir a lo mejor que si te ponen plasma rico en plaquetas, que si te ponen células madre y que si te tomas cartílago de tiburón y muchos productos, que se te va a regenerar y que vas a volver a caminar. Y la verdad es que eso desgraciadamente no funciona. Entonces hay que tener cuidado a veces cuando se nos plantean este tipo de tratamientos. Incluso uno que es funcional en etapas tempranas, que es la viscosuplementación, cuando inyectan el ácido hialurónico dentro de las rodillas, ya en etapas muy avanzadas no funciona, ¿de acuerdo? Cuando ya de plano no tenemos cartílago, yo le digo a los pacientes, imagínate que tienes una bisagra en una puerta, está nuevecita pero empezó a rechinar, pues ponle tantito aceite, deja de rechinar y ya no te da lata. Okay. Si ya está rota, oxidada, le pongas lo que le pongas, se va a seguir atorando y va a seguir rechinando. Entonces, cuando ya tenemos un avance tan importante de este desgaste, ya es un desgaste grado 4, lo único que tenemos que hacer, o lo único que podemos hacer, es un reemplazo articular. Y en estos casos el reemplazo lo que se hace son poner componentes metálicos y plásticos para sustituir. Okay. No, es bien importante esto aclarar. La gente escucha a veces el término, van a poner una prótesis y se asustan porque piensan que les van a poner una pierna completa de plástico, ¿no? Sí. No. Una prótesis, por eso se utiliza mejor el término reemplazo articular. Lo que se está cambiando es nada más la superficie dañada. Espacio. Exactamente. Si en la rodilla está dañado el fémur y está dañado la superficie de la tibia, eso es lo que se cambia. Se recorta la parte dañada del cartílago y se pone sobre esa zona un implante metálico, y en la tibia se hace lo mismo, se corta la parte dañada, se pone un implante metálico y encima de ese implante metálico un polietileno o un plástico de ultra alta densidad que permite que nuevamente tengas la función de movilidad y obviamente sin dolor, y te permite recuperar otra vez tu calidad de vida. Y la recuperación, entiendo que hoy también ha avanzado muchísimo, o sea que antes era como no te muevas y así, y ahorita es muévete. No, de hecho, ahorita la idea con los pacientes cuando se les ponen las prótesis es tanto las de rodilla, de cadera, prácticamente todas las prótesis, es que el paciente el mismo día de que sale de la cirugía ya empieza su rehabilitación. Y prácticamente todos los pacientes, digo, hay sus pequeñas excepciones, ¿no? Pero prácticamente todos los pacientes que se les llega a poner una prótesis de rodilla y cadera, el día siguiente de la cirugía ya lo estamos poniendo a caminar. Con apoyo a lo mejor de andadera y todo esto, sí, pero ya están caminando. ¿Por qué? Porque necesitamos tener una pronta recuperación, que luego se empiezan a fortalecer, prevenir la rigidez, y la verdad es que la rodilla ya está lista para que camine nueva, o sea, una rodilla nueva con la que pueden caminar, una cadera nueva con la que pueden caminar, y eso, la verdad, como médico, como ortopedista, y para el paciente es de lo más satisfactorio que te puedas imaginar. O sea, realmente es de las cirugías que tienen un grado de satisfacción mayor. Obviamente tiene siempre que estar al pendiente del paciente y cuidarlo y prepararlo bien desde antes, pero es muy satisfactorio el ver que un paciente llega en silla de ruedas, con mucho dolor, se le pone una prótesis y al día siguiente de la cirugía está parado. ¿Y esas prótesis tienen una durabilidad? Sí, de hecho, dependiendo mucho del material, existen muchos materiales, ¿no? Para las prótesis, la mayoría que se manejan son de cromo cobalto, tenemos prótesis de titanio, tenemos algunas otras que van con una recobertura de circonia, otras que son de muchos materiales realmente ya que se utilizan, incluso ahorita se está empezando. ¿Depende de qué? O sea, ¿cómo eligen cuál poner? Yo era el paciente, imagínate que te quieres comprar un carro. Ajá. Tú lo quieres para ir de tu casa a tu trabajo. ¿Qué carro necesitas? Te sirve cualquiera, ¿no? Un básico. Un carro básico te sirve. Ahora, si a ti te gusta a lo mejor correr en el autódromo, o eres alguien que le gusta irse a hacer rutas de fuera de camino, bueno, a lo mejor ahí ya necesitas un carro con una suspensión más fuerte o un carro más rápido. Todo esto depende. Un paciente con una vida completamente normal puede escoger una prótesis de las convencionales, a lo mejor de cromo cobalto, ¿no? Y de titanio. Un paciente que a lo mejor tiene otras necesidades particulares, quizás tendría que optar por una prótesis de cerámica o una prótesis de circonia. Es un poco variado, pero así como en los coches,
también cuestan más. Sí, ¿de acuerdo? Cambia el precio. Exactamente. Y la verdad es que ese tipo de prótesis especiales se utilizan un poquito más para pacientes jóvenes que llegan a requerir las prótesis por situaciones de enfermedades, por ejemplo, autoinmunes, artritis reumatoide, lupus, que tuvieron fracturas en alguna extremidad, que son otras causas que puede llegar a producir estas lesiones en edades más tempranas. Ok. Y ya, perdón, te había interrumpido, ¿no? Antes de No, dime. algo ibas a decir antes de que estábamos con el tipo de prótesis. Sí. Digo, de esos tipos de prótesis, bueno, existen también diferentes formas. Ahorita ya se está empezando a implementar un poquito la parte de la impresión 3D en el material de las prótesis. Entonces ya se pueden empezar a fabricar prótesis que sean como personalizadas. Y también en cuanto a la colocación de las prótesis es bien importante. Ahorita ya tenemos la cirugía robótica para asistirnos en la colocación de las prótesis. Y de hecho en Grupo Ángeles tenemos ya robots para asistirnos con la colocación de las prótesis tanto de rodilla como de cadera. Y eso la verdad nos da un rango de seguridad mayor, más efectividad y todo esto para poderlas colocar. Es una alternativa. No todos los pacientes las necesitan, pero hay pacientes que sí se pueden llegar a ver muy beneficiados por poder utilizar un robot para poderles colocar su prótesis. Ok, entonces las incisiones son muy pequeñas. Las incisiones, la idea es cada vez hacerlas más pequeñas. Sin embargo, bueno, estamos hablando de cambiar una estructura muy grande, ¿no? Entonces, en algunas ocasiones, las incisiones tienen que ser un poquito más grandes, pero eso con la cirugía robótica también nos está avanzando mucho para que las incisiones sean más pequeñas, sean recuperación todavía mucho más rápida y que el paciente tenga una evolución más favorable. Ok, y ahora en México, ¿se ve algo particular, diferente a otros países? ¿O es Realmente no. Tenemos, por ejemplo, los tamaños a lo mejor de las prótesis, ¿no? Muchas prótesis vienen diseñadas en Alemania, otras prótesis están diseñadas incluso en Corea o en algunos países asiáticos. Entonces, eso modifica un poquito quizás la forma de la prótesis. Por ejemplo, hay una cuestión en cuanto a la necesidad de rango de movimiento. Los pacientes asiáticos tienden más a estar sentados o en cuclillas que el paciente a lo mejor alemán. Ajá. Entonces son prótesis que están diseñadas para que la parte de atrás de la prótesis permita un poquito más de movimiento, porque son pacientes que en su vida diaria necesitan un poquito más ese rango de movimiento. Los pacientes, por ejemplo, alemanes tienen rodillas más grandes en comparación a lo mejor con el mexicano. Entonces sí tenemos a veces que hacer muchas mediciones y planeación, pero en realidad en México pues tenemos de todas las marcas, todos los modelos, básicamente. ¿Y en tema de género influye algo? O sea, ¿es más propensa la mujer o el hombre? Sí, desgraciadamente la mujer es más propensa. Entre varios factores, uno de ellos es la forma de las rodillas. Como la mujer tiene la pelvis más amplia, porque bueno, biológicamente están preparadas para poder tener un bebé, sus rodillas tienden a tener un poquito más esa forma en valgo, o sea, como más encontradas las rodillas, más un poquito cruzadas. Y eso las vuelve un poco más propensas a cuestiones de alineación de las rodillas. Y una rodilla que no tiene una muy buena alineación también puede tener más tendencia. Y otra situación, la influencia hormonal también en las rodillas tiene que ver. Así como en otras partes del cuerpo hay cambios con el ciclo hormonal en la cuestión del colágeno, también en los ligamentos y en el cartílago cambia un poquito la composición del colágeno y eso llega a hacer que cada que llegan esos días especiales en el ciclo menstrual pueda haber un poquito más reblandecimiento o del cartílago o los ligamentos que permiten tantito movimiento excesivo y eso les lleva a que ya con el paso del tiempo puedan tener más propensión a un desgaste de las articulaciones. Qué interesante. Entonces, desgraciadamente así pasa, pero bueno, también hay cómo resolverlo, que es lo importante. Y por ejemplo, algunos tips para cómo resolverlo en esos días también. En esos días realmente lo que se recomienda es lo mismo que todo el tiempo. Básicamente, porque no podemos bloquear sus hormonas para que no pasen esas cosas. Simplemente nosotros al tener una musculatura más fuerte, de hecho por eso se recomienda mucho el ejercicio como parte también, al tener una musculatura más fuerte que nos ayude a estabilizar la rodilla tanto por enfrente, por los lados, la musculatura posterior, eso nos ayuda a que nuestra rodilla, aún si llegamos a tener esos a lo mejor reblandecimiento de los ligamentos en esos días, no tenga tanto movimiento porque ya está sujeta y firme gracias a la musculatura. Entonces es importante siempre, sí, mantenernos en un peso adecuado, pero también tratar de tener cierto musculito que sí nos dé pues, un poco más de estabilidad y soporte. Exactamente. Totalmente, y volviendo a mi caso, me acuerdo que en aquel entonces esa fue la recomendación. Y dije, entonces hacer sentadillas, por ejemplo, con buena técnica, pero a veces pensamos, no, pues te vas a lastimar más la rodilla si haces las sentadillas y tal, pero no, o sea, con una buena técnica no tiene ni por qué tener el impacto ahí, o sea. No, de hecho, eso es bien importante y hay que tener mucho cuidado a veces. Nos da ahorita mucho, ¿no? Por meternos a redes sociales y ver la rutina de tal o cual influencer que dice que lo hagamos así, así.
Hay que tener cuidado nada más a veces cómo hacemos esos cambios. No todos los cuerpos son iguales, volvemos a eso. Quizás una persona tiene un poquito más encontradas sus rodillas, un poquito más afuera. A lo mejor tu musculatura estabilizadora no es tan fuerte. Entonces a lo mejor hacer tal tipo de sentadilla o tal tipo de desplante no sea lo más adecuado. Entonces sí es importante, yo sé que no es fácil cualquiera que vaya y busque un entrenador personalizado, pero sí a lo mejor acudir con un ortopedista o con un especialista que nos valore y nos diga, ¿sabes qué? Para tu tipo de cuerpo a lo mejor lo más recomendable en este momento es que hagas tal o cual ejercicio, y conforme avance y vaya desarrollando más musculatura, a lo mejor ya podemos incorporar un entrenamiento completo normal. Claro, interesante no dejar de lado ese punto de acercarse al ortopedista, Claro. que es quien te puede dar una rutina también Así específica para tu caso. Por ejemplo, levantar el peso también. A las extensiones. Las extensiones pueden hacer crecer el músculo. Sí, las extensiones de hecho son buenas, y también hay que tener cuidado ahí. Algo que le pasa a mucha gente cuando está en el gimnasio es que no suelen acomodar bien en la máquina para su tamaño. Llegas, te sientas, se acaba de levantar una persona antes que tú, y tú llegas, te sientas y órale, le empiezas a dar. Quizás no es lo más adecuado, porque primero tienes que ver, a lo mejor otra persona medía 1.90 y tú mides 1.50. Entonces no está acomodada para tu altura. Entonces tu eje de rotación y tu eje de extensión de la rodilla va a ser diferente al de la otra persona. Por lo tanto puedes generar sobrecarga en zonas donde no quieres, y que no sea tanto el músculo, sino que empieces a generar mucho estrés en la parte de articular. ¿Y los tacones, doctor? Los tacones es un tema muy controversial. Yo la verdad digo que el que inventó los tacones odiaba a las mujeres, aunque de inicio eran para los hombres, ¿verdad? Y luego las mujeres las adoptaron también, pero yo creo que sí, definitivamente el que inventó los tacones odiaba a las mujeres. Son una de las peores cosas que se pueden hacer. Generan deformidades de todo tipo, ¿no? O sea, generan acortamiento de tendón de Aquiles, juanetes, juanetillos, pueden empezar a generar desbalances a nivel de la pelvis, la columna. Entonces la verdad es que los tacones son lo peor que se inventó. Algo importante y que yo agradezco, digo, de todo lo malo, digamos, que dejó la pandemia, yo puedo rescatar algo bueno. Es que como mucha gente empezó a hacer home office, se acostumbraron a lo mejor a que aún las mujeres ya las están dejando regresar a las oficinas en calzado plano, en tenis. Y eso, la verdad, está salvando muchos pies, muchas rodillas, mucha columna. Qué fuerte. Digo, un paréntesis, se ven bien bonitos en un vestido o en una salida especial, pero sí en el día a día está difícil. Yo, por ejemplo, le digo a mis pacientes, les da risa porque yo les digo, miren el tipo de tenis que uso. No son a lo mejor así como los más estéticos, pero la verdad no me importa. Porque son tenis que se llaman, ahora es una tendencia que estamos tratando, al menos algunos colegas también, de implementar y educar al paciente. Son tenis que se llaman calzado descalzo, calzado minimalista o barefoot shoes. Y este tipo de tenis tienen la punta del pie amplio, tienen menos absorción, incluso son tenis que son un poquito más planos, que a la gente dice, ay, pero es que si es plano me va a doler el pie y tal. No pasa así. ¿De acuerdo? Tu pie se va fortaleciendo con el tiempo y son lo mejor, y tus pies pueden volverse a abrir, pueden extenderse los dedos de la manera que evolucionamos, o sea, evolucionamos para caminar descalzos, no para usar tenis puntiagudos ni zapatos puntiagudos. Claro que si yo también voy a ir a una reunión importante, una boda o lo que sea, pues sí, me pongo unos mocasines o me pongo mis zapatos de punta, ni modo. Así es como se tiene que hacer, ¿no? Socialmente. Pero que no sea al menos lo de diario. Exacto. ¿De acuerdo? Porque si no, los pies van a sufrir, las rodillas van a sufrir, los tobillos, los tacones, y no se diga los esguinces o fracturas por traer tacón. Y es todo el cuerpo, porque de ahí la columna, el cuello. Exactamente, todo. Toda la cadena, pues la cadena de carga empieza desde el pie, tobillo, rodilla, cadera, pelvis, sacro, toda la columna y hasta el cuello, ¿no? Como bien mencionas. Entonces sí es bien importante cuidar todo esto, porque la verdad es que no estamos hechos para eso. Hay que entender la parte de, ahora sí que de la moda lo que te acomoda. Sí. No, o sea, no estamos hechos para eso. Pero que sí se pongan de moda, esto se está haciendo interesante. He visto varios videos donde empiezan a recomendarlos porque dicen, está tal marca que se volvió muy popular o esta otra que según te venden la comodidad para hacer largas caminatas y tal, pero después decían, descubrí estos y los probé y son ortopédicos y ya tienen más estilo también, porque claro, antes eran horribles. y que se empiezan a dar a conocer. Sí, precisamente el día de hoy acabo de ver hace ratito a una niña, 7 años, 9 años creo que tenía la niña. E igual, estaba empezando con problemitas de sus pies y todo esto, y justo le dije eso, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Mira, están bonitos sus tenis, pero están muy chiquitos para su piecito. Me dijo, es que ya le dijeron que usara plantillas. Le digo, no, tu niña no necesita plantillas, tu niña necesita un calzado que deje su pie ser libre, ¿de acuerdo? Entonces es bien importante eso, y la verdad es que le dije a la señora, mira señora, le enseñé en la computadora, le dije, están estos tenis, estos están, y son tallas para niña, y había unos así muy bonitos con diseños de florecitas y de unicornios y lo que quieras, o sea, ahorita ya hay mucha variedad. Entonces ya es bien importante tomar todo esto y todo ese tipo de cosas que funcionan para prevenir,
Okay. Como decíamos, ¿no? ¿Qué puedo hacer para que esto no me pase? Bueno, una de estas cosas es desde el pie arreglar la cadena de carga, ¿no? Entonces, desde el pie empezar a corregir la cuestión de la pisada para que más adelante la rodilla o la cadera no empiecen con problemas serios en estos casos de llegar a requerir en algún punto una prótesis otra vez. Ahora, si no tenemos una buena postura, ¿también podemos afectar ciertas articulaciones? Sí, ahora es importante la cuestión de la postura. Mucha gente llega a la consulta también por eso. Dice, el doctor, es que tengo mala postura. Y dices, ¿qué actividad física haces? Y nomás se te queda mirando y dices, no, pues la verdad nada. ¿A qué te dedicas? Pues trabajo en una oficina 10 horas diarias y estoy frente a la computadora, o soy diseñador gráfico o dibujante profesional. Entonces dices, bueno, pues estás 7, 8 horas agachado, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema de tu postura? Pues que no estás haciendo ejercicio. Es mucho más fácil para el cuerpo mantener una postura correcta si a lo mejor los músculos que se encargan de mantener esa postura están trabajados. Por eso le dicen, es que si me pongo derechito me canso. Pues claro, pues te vas a cansar débil. Porque está débil tu columna, está débil. Bueno, la columna propiamente como hueso no, ¿verdad? Pero se debilita la musculatura que estabiliza la columna o que mantiene las posturas correctas. Un punto importante aquí, no hay una postura correcta. No hay una postura correcta, ¿sale? Las posturas tienen que ir cambiando por lo que te mencionaba, la lubricación de las articulaciones. Eso es bien importante. Si no se mueve una articulación, no se lubrica. Entonces, una postura correcta no hay. Hay posturas horribles. No sé si está todo torcido así en una silla, pues eso no es adecuado. Pero sí tener una postura un poquito más saludable, un poquito más erguidos y de repente sentarnos otra vez. Y luego si ya te empiezas a deslizar otra vez un ratito, pues a lo mejor pararte, hacer una pequeña pausa. Yo a todos mis pacientes les digo, es bien fácil ahorita, le dices a tu teléfono o al reloj, le dices que te recuerde a la media hora pararte, te paras, giras tantito, te agachas, que nadie te vea sin te da pena en la oficina y te vuelves a sentar. Y eso te ayuda a generar mucho bienestar en general. ¿Es el movimiento y el estiramiento también? Los estiramientos funcionan muchísimo, es fuerza, pero no te sirve mucho tener un músculo muy fuerte si la verdad está rígido. Entonces tiene que ir a la par, hacer fortalecimiento y hacer estiramiento. ¿De acuerdo? Ok, y doctor, ¿cuál es el tema central hoy de los traumatólogos, de los ortopedistas? O sea, hay un congreso y ¿qué abordan? ¿Qué es lo que más les interesa? Bueno, ahorita pues está muy en boga lo que mencionaba, ¿no? De la cirugía robótica. Sí, está muy en boga ahorita esto porque, bueno, hasta cierto punto llegamos a la novedad. Pero también, aunque ahorita estemos tratando de hablar de la parte de los reemplazos articulares, eso siempre es una última opción. Antes de eso existen todas las otras técnicas que podemos hacer para rescatar y salvar la articulación propia. Casi todos los temas ahorita se basan en eso, en todas las formas de poder salvar una articulación. Que si tienes una lesión de menisco, no lo recortes, sálvalo completo. O sea, trata de salvar todo lo que puedas del menisco porque carga casi todo el peso de la rodilla. Que si tienes una lesioncita en el cartílago, está pequeña, sí. Ok, hay otras técnicas para quitar cartílago en una zona que no se usa y ponerlo en la zona que está lesionada. Entonces, ese son el tipo como de cosas que se mencionan mucho ahorita en los congresos, ¿no? Para la actualidad. Pero en realidad, pues ahora sí que depende mucho de la subespecialidad, lo que le interesa a cada quien. El que le gusta la columna va a estar bien enfocado en pura columna. El que nos gusta la rodilla, la cadera y el hombro, pues vamos a estar enfocados un poquito más en eso, ¿no? Ok, y algo de esto de rescatar, me imagino que incluye todos estos lucecitas que luego te ponen, la radio, ¿cómo se llamará? Como una infrarroja. La luz infrarroja, en la terapia, ¿dices? Sí, o eso ya es cuando ya ocurrió una operación. No, eso se puede hacer en algunos pacientes previo a la cirugía, o sea, una fisioterapia integral. Eso. Que de hecho la fisioterapia siempre se recomienda que se haga antes y después de la cirugía. Okay. O sea, la fisioterapia nos puede ayudar a preparar al paciente para enfrentar el procedimiento quirúrgico y también nos puede ayudar al paciente después de la cirugía para reducir la inflamación, recuperar la fuerza, recuperar el rango de movimiento, pero sí es recomendable que se haga tanto antes como después una buena fisioterapia para llevar al paciente a las mejores condiciones posibles. Muy bien, pues bueno, ¿algo que nos haya faltado, que no hayamos comentado? Yo la verdad creo que no, nada más pues la recomendación de siempre, ¿no? Si tienen algún problema de sus rodillas, de sus articulaciones, de su cadera, el sistema musculoesquelético en general, acudan con un experto, ¿no? O sea, acudan con su ortopedista o traumatólogo de confianza. Les va a poder decir a lo mejor si lo que necesitan es fisioterapia, con el perdón, pero traten de evitar ir obviamente con sobadores, quiroprácticos y todo este tipo de cosas antes. La verdad es que tengo pacientes que han llegado muy complicados porque los manipuló a alguien más antes de llegar a una consulta y se vuelven casos más difíciles de lo que hubieran sido de inicio. Entonces, siempre traten de acudir con un ortopedista. Primero, si gustan, a lo mejor tienen un médico familiar o médico general de confianza, acudan por lo menos con el médico general de confianza. Y si tienen la posibilidad de acudir con un especialista, háganlo. Eso les va a prevenir muchas lesiones. En México no tenemos tanto esa cultura a veces de la prevención. Vamos cuando ya nos sentimos mal. Problema.
Entonces hay que tratar muchas veces de ir con el especialista para que nos valore antes, sobre todo si van a empezar alguna disciplina, ¿no? Gimnasio, CrossFit, lo que quieran. Es importante que tenga una valoración previa para prevenir lesiones y prevenir el desgaste que después nos lleva a terminar en un reemplazo articular. Muchas gracias, doctor. ¿Contactos o dónde lo pueden? Bueno, me pueden encontrar en el Hospital Ángeles Roma. Estamos ahí en el 5º piso, en la torre de consultorios. Tenemos ahí todo lo necesario para poderles ayudar. Somos un equipo bastante completo y en el hospital la verdad los trata muy bonito. Pues pueden ustedes contactarme a mí. Me encuentro en redes sociales como Dr. Felipe de Santos. Así me pueden encontrar, o en Google. Si buscan Dr. Felipe de Santos, voy a salir yo, no hay otro. Entonces así directamente, y ahí aparecen todos mis datos, mi teléfono, ubicación y todo lo que necesiten. Trato de responderles a todos mis pacientes personalmente yo. Okay. No me gusta tener intermediarios, generalmente de asistentes, porque aunque a lo mejor es difícil estar al pendiente de todos, me gusta siempre que el trato sea directo. Entonces, dudas y comentarios que puedan llegar a tener, con toda confianza lo pueden hacer ahí en esos días. Muy bien, pues muchas gracias por el tema. Se nos fue rapidito, espero lo hayan disfrutado y nos vemos en otro capítulo más, ya lo saben, de Dosis de Salud. Hasta la próxima. Hasta luego.